Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Sin más preámbulos vamos a comenzar a hablar, o vamos a seguir hablando de ese apartado incluido en el URTES de un curso de milagro titulado La reinterpretación de las defensas. Bueno, como probablemente podréis comprobar, pues es una jornada de gran alegría, de gran entusiasmo, y las personas pues lo festejan de manera expresiva en su deambular por las calles. Una mañana de mucha convivencia sonora. Bueno, pues nos decía, vamos a recuperar un poco lo que Helen Chapman nos estaba comentando en esa nota que compartía en este escrito canalizado. Nos decía Helen que la pasada noche me sentí brevemente pero intensamente deprimida temporalmente bajo la impresión de que era abandonada. Intenté pero no pude quitármelo de encima. Después de un rato decidí rendirme por ese momento y él, con mayúsculas, dijo: no te preocupes, nunca te dejaré ni te abandonaré. Me sentí un poco mejor y decidí que no estaba realmente enferma, así que podía seguir con mis ejercicios. Mientras estaba haciendo ejercicios tuve algunas experiencias medio visionarias que las encontré solo levemente temibles a veces y bastante tranquilizadoras otras. No estoy demasiado segura de la secuencia, pero empezó con una muy clara garantía de amor y un énfasis igualmente claro de mi propio gran valor, belleza y pureza. Las cosas se volvieron un poco confusas después de eso. Primero, la idea de novia de Cristo. Se me ocurrió esta idea de novia de Cristo, de la cual hablábamos un poco en el vídeo precedente. Se me ocurrió esta idea, nos dice Helen, con vagos trasfondos inapropiados. Entonces hubo una repetición del camino del amor y una reafirmación de una experiencia anterior, ahora como si fuera de él a mí. Mirad a la esclava del Señor, sea hecho en ti de acuerdo con su palabra. Esto me llevó al pánico antes, pero ahora estaba formulada en la forma bíblica más exacta. Sea hecho en mí de acuerdo con su palabra. De todo esto también comentábamos algo en el vídeo precedente. Esta vez me encontraba un poco incómoda, pero recordaba que lo había malinterpretado la última vez y era probable que no lo estuviera viendo claramente todavía. De hecho, es realmente una frase de lealtad al servicio divino, que difícilmente puede ser peligroso. Entonces hubo una secuencia extraña en la que Cristo parecía hacerme insinuaciones muy claras, que se volvieron bastante sexuales bajo mi percepción. Casi pensé brevemente que se había convertido en un demonio. Me sentí un poco asustada, y la idea de posesión se me ocurrió por un momento. Pero pensé que todo ello era tan tonto que no tenía sentido tenerlo en cuenta seriamente. Los miedos de la infancia, las ideas de culpa, las ideas de entidades fantasmagóricas que nos pueden acosar, que viene el coco, te va a llevar el hombre del saco, todas esas ideas que desgraciadamente durante mucho tiempo se les repetía a la infancia y probablemente en algunos entornos se sigue haciendo, pues tienen unas consecuencias muy negativas. Algunos, siendo ya mayores, incluso siendo ya casi ancianos, siguen teniendo pesadillas, siguen teniendo temores que están en relación con esa extraña forma de educar a nuestros niños que se ha tenido tradicionalmente. De infundir en ellos el temor en lugar de sembrar en ellos seguridad, aceptación, voluntad de fluir en la vida, de tener relaciones sanas, de tener relaciones basadas en la autoestima de sí mismo, no en la carencia, no en la necesidad de que se me provea de algo desde afuera.
Bueno, pues nos decía Helen que se sintió un poco asustada y que la idea de posesión se le pasó por un momento por su cabeza. Pero pensé que todo ello era tan tonto que no tenía sentido tenerlo en cuenta seriamente. Mientras escribo esto, nos dice Helen, recuerdo una cosa en el libro sobre la amante del demonio, que una vez me atravesó, escribe Helen con mayúscula, nota el deletreo, lanzó, atravesó y lanzó, como bien nos explica el traductor en una nota incluida entre paréntesis, suenan igual en inglés. Through, suenan igual, atravesó y lanzó, y se escriben parecido, por lo que debiera leerse que una vez me lanzó a un ataque de nervios. Me trastorna, pero el desliz al deletrear es reafirmante. En este texto canalizado pues se dan a veces juegos de palabras que no son de fácil traducción. Por eso las notas explicativas pues no son de gran ayuda. Y por eso también es muy bueno leer el texto en inglés. Yo no lo he hecho, pero bueno, espero tanto la edición impresa que todos conocemos como este urtext de un curso de milagros pues están disponibles en lengua inglesa, en la lengua original en la cual fue escrito. Esta mañana revisamos todo el episodio, continúa Helen. Él dijo que estaba muy complacido por la comparativa falta de miedo y también por la conciencia simultánea de que fue una percepción errónea. Esto mostró mucha más fuerza e incrementó mucho la mentalidad correcta. Esto es porque las defensas están siendo usadas mucho mejor. De esto va este capítulo, de la reinterpretación de las defensas. Esto es porque las defensas están siendo usadas mucho mejor. Cuando las defensas se reinterpretan, ya no son defensas, ya son herramientas, vehículos, medios para compartir la verdad, el amor, la bondad, la conciencia de unidad, la herencia reconocida, la herencia de Dios reconocida, la coherencia, la herencia común que es la coherencia. Entonces, como os comentaba, eso que eran defensas o aparentaban serlos, ahora se convierten, se transforman, se transmutan en medios, en herramientas para compartir el amor, para que el amor se relacione con el amor, porque esa fue, esa es y esa será eternamente la voluntad de Dios para la creación, la relación del amor con el amor. Las defensas están siendo utilizadas mucho mejor, en favor de la verdad, más que del error, aunque no completamente. Vamos poco a poco. Todo lleva su camino, su progreso. No hay ninguna medicina, ninguna terapia universal. El uso más débil de la falsa proyección se muestra en mi reconocimiento de que no puede realmente ser de esa manera, lo cual se hizo posible tan pronto como la negación se aplicó contra el error, no contra la verdad. Ya se nos hablaba previamente de la correcta aplicación de la idea de la negación. La negación se aplica a lo ilusorio, al error, no a la verdad. Esto permitió una mayor conciencia de interpretaciones alternativas. La verdad es lo que nos hace libres, como bien nos dice Jesús. También se explicó, debiera tenerse en cuenta el cambio al modo pasivo en lugar de él. También explicó, esto es una expresión de miedo. También se explicó, recuerda la sesión de cartas de la humanidad dispersa que leíste la noche pasada sobre mantente firme y por favor hazlo. Nos dice el traductor que se trata de una obra editada y publicada por Mary Strong en 1948, es decir, en un tiempo en el que Helen tenía aproximadamente
39 años, y compuesta por 103 cartas anónimas de profunda espiritualidad. Bueno, pues habrá que informarse de dónde podemos adquirirla para ver de qué van estas cartas de Mary Strong, publicadas en 1948. Ya sabes que cuando las defensas se interrumpen hay un periodo de verdadera desorientación. Vuelve a hablar la voz que Helen escucha en su interior. Ya sabes que cuando las defensas se interrumpen hay un periodo de verdadera desorientación acompañado por miedo, culpa y usualmente vacilaciones entre la ansiedad y la depresión. Este proceso es diferente solo en que las defensas no son interrumpidas, sino reinterpretadas, lo cual incluso puede ser experimentado como lo mismo. Cuando reinterpretas las defensas, estas no se interrumpen, pero pierden su uso para atacar. Como esto significa que pueden ser usadas solo de una manera, se hacen mucho más fuertes y mucho más dignas de confianza. Ya no se oponen a la expiación, sino que la facilitan. Ya facilitan la expiación enormemente. La expiación solo puede ser aceptada en tu interior. La has percibido en gran medida como externa hasta ahora y por eso tu experiencia de ella ha sido mínima. Todo lo que interpretemos como externo ya nos determina a tener una experiencia pobre con respecto a ello, porque no nos reconocemos en relación a qué de nuestro interior, de nuestra experiencia psíquica, mental, alude esa percepción. La has percibido en gran medida como externa hasta ahora y por eso tu experiencia de ella ha sido mínima. Has mostrado el cáliz muchas veces, pero no lo has aceptado para tu ser. Tu principal uso indebido de la defensa se limita ahora en gran parte a la externalización. No dejas de darte cuenta de tu notable progreso a este respecto. Lo percibiste al principio como un barco de algún tipo cuyo propósito era incierto, pero que pudiera ser un orinal. Te diste cuenta, sin embargo, de que el interior era de oro, mientras que el exterior, aunque brillante, era de plata. Esto fue un reconocimiento del hecho de que la parte interior es más valiosa que la parte exterior. Ambas resplandecen, pero con diferente valor. Bueno, el que la plata sea de menos valor que el oro, pues es una arbitrariedad, una convención a la cual parece ser que se ha llegado en muchas partes, ¿no? Y en muchos tiempos, pero eso no tiene por qué ser así. Esta visión de Helen y otras muchas, Ken Wapnick las describe en su libro Ausencia de felicidad, que es una biografía de Helen. De esto un libro muy interesante de Ken Wapnick, en donde hay fragmentos de su biografía, de la autobiografía de Helen. Y bueno, esta es una nota del traductor. La reinterpretación de las defensas es esencial para que se abra paso la luz interior. Sin la reinterpretación de las defensas, pues lógicamente es imposible que la luz que somos se manifieste, se comparta, se expanda, porque nos hemos reconocido en esa luz como nuestra verdad, como nuestra identidad, como nuestra naturaleza. Desde la separación, es decir, es fundamental reinterpretar esas defensas, no negarlas, no pretender trascenderlas, no satanizarlas. Aquí estamos para algo. Esto no es simplemente una ilusión, el mundo es una ilusión, punto y final, y ahora me aíslo a hacer ejercicios para trascender esa ilusión. No, aquí estamos en relación, vamos a seguir estándolo. Los que repiten que el mundo es una ilusión una y otra y otra y otra vez, están aquí, en el mundo, relacionándose con los que piensan desde un modo distinto, y aquí van a seguir. Por lo tanto, su verdad va a seguir siendo, como la verdad de todos los que estamos aquí, la relación, como la verdad de todo lo creado. La vida se da en la relación da noticia de la vida.
La reinterpretación de las defensas es esencial para que se abra paso la luz interior. Interior con mayúsculas. Viene en el texto y supongo que así lo escribió Helen. Ya os comentaba que podéis encontrar este documento en algunas páginas web de la red, por ejemplo en bibliotecaespiritual.com. Desde la separación, las defensas del hombre se han usado casi enteramente para defenderse a sí mismo contra la expiación y así mantener su separación. Generalmente ven esto como una necesidad de proteger el cuerpo de intrusiones externas o de introducciones, y este tipo de percepción falsa es en gran medida responsable de la falacia homosexual. Este tipo de percepción falsa es en gran medida responsable de la falacia homosexual, así como también de tus propios miedos al embarazo. Temores al embarazo y la falacia homosexual, según este párrafo, son consecuencia de esa percepción falsa. La percepción falsa que nos impele a proteger el cuerpo de intrusiones externas, es decir, que nos hace obsesionarnos con ello. Bueno, vamos a ver qué más se nos dice sobre en este apartado controvertido, que ciertamente parece ser uno de los que se excluyó por parte de sus editores en su momento de la obra impresa que todos conocemos, de Un curso de milagros. El llamado comportamiento anal es un intento distorsionado de robar la expiación y negar su valor, escondiéndola y reteniéndola en un receptáculo corporal que es considerado como particularmente vicioso. ¿Cuántas veces usamos la palabra culo, con perdón, no con intención peyorativa? El culo de la sociedad. España es el culo de Europa. Y bueno, yo tengo un poema por ahí que en plan jocoso intenta otorgar su valor al trasero, ¿no? A esa parte de nuestro cuerpo físico que es importante como cualquier otra parte, ¿no? Esa parte que nos da asiento permanentemente, esa parte que permite que los desechos que el cuerpo necesita desprenderse pues puedan ser evacuados, etcétera, etcétera. Todas las partes del cuerpo cumplen una función. Y el ano, pues lógicamente es una parte del cuerpo también que cumple esa función. Fijaos cómo el estiércol de los animales es usado en la agricultura, ¿no? Cómo la tierra de manera fácil asimila esos excrementos, esos desechos, esas heces, y sin embargo la basura que produce el hombre de productos químicos y cosas similares, a la naturaleza no les resulta fácil reciclarla. El asco hacia las heces es algo que hemos aprendido, ¿no? Todos hemos sido testigos de algún bebé jugando con sus heces, ¿no? Y le hemos querido enseñar de que eso no es un comportamiento correcto ni saludable. ¿Por qué? Porque ese bebé aún no ha aprendido la aversión hacia los excrementos, que es una enseñanza muy práctica, ¿no? Porque efectivamente en los excrementos, como en la saliva, pues están todas las bacterias que transmiten, que nos pueden transmitir algún tipo de enfermedad. El llamado comportamiento anal es un intento distorsionado de robar la expiación y negar su valor, escondiéndola y reteniéndola en un receptáculo corporal que es considerado como particularmente vicioso. Las fantasías orales son bastante similares en propósito, eso que familiarmente llaman francés, ¿no? Las fantasías orales son bastante similares en propósito, excepto que surgen de un sentimiento de privación y la insaciable sed que resulta.
Es decir, se nos está relacionando este ejercicio, esta práctica sexual, el abuso de esta práctica o el uso y el abuso de esta práctica con una mentalidad de carencia. Inconscientemente las personas que tienen en sí arraigada esa mentalidad pues tienen atracción a la práctica de esta experiencia sexual. Las fantasías orales surgen de un sentimiento de privación, y la insaciable sed que resulta. Las falacias anales son más un rechazo a dar, mientras que las fantasías orales enfatizan una distorsionada sed de tomar. Es decir, las falacias anales son consecuencia de negarnos a dar. Eso es lo que dice la voz, ¿no? Que aquí no se está haciendo ningún juicio moral de ninguna práctica sexual, ¿no? Pero es importante que nosotros comprendamos el mensaje que se nos está transmitiendo. Es decir, la promiscuidad del sodomita, de aquel que busca de manera pasiva, en el rol pasivo, busca ese intercambio sexual, es consecuencia de negarse a dar, de tener una receptividad activa con respecto a sus semejantes, de no aceptar que debe compartir, que debe ofrendar a sus semejantes aquello que ellos son dignos de recibir. Lógicamente el Hijo de Dios es digno de dar y de recibir amor. En esa palabra se resume todos los regalos que nosotros podemos hacernos. La negación a dar pues nos hace buscar esa represión de esa energía, buscar una manera de contrarrestarla. Y según dice esta voz, pues las falacias anales son un medio para contrarrestarla. El principal error de ambas, falacias anales y falacias orales, es la creencia de que el cuerpo puede ser usado como un medio para alcanzar la expiación. Bueno, podemos comprender fácilmente por qué se excluyeron estos textos, estos fragmentos, ¿no? Quizá en esa, ya como os comentaba en algún otro vídeo, quizá en esa época pues la sociedad no estaba preparada para reflexionar en torno a ellos. Percibir el cuerpo como el templo con mayúscula es solo el primer paso para corregir este tipo de distorsión. El cuerpo es un templo, pero no porque lo sea de por sí, sino porque acoge en este mundo de aparente separación, acoge al Hijo de Dios. Entonces el cuerpo no debe ser menospreciado, atacado, negado. Es algo neutro, es una herramienta, es un medio, como las palabras. Percibir el cuerpo como el templo es solo el primer paso, esto es solo el primer paso, es decir, hay otros pasos posteriores dentro de la ilusión de los niveles, ¿no? en la que nos interpretamos en este mundo de aparente separación. Percibir el cuerpo como el templo es solo el primer paso para corregir este tipo de distorsión. Helen Chakma se quemó la mano y buscó mantequilla para ponérsela. Se le ocurrió que la expiación era la cura. La quemadura resultó ser mínima y le causó muy poca incomodidad.
bueno, un comentario de la persona que en inglés edita este texto, antes de que fuera traducido a la lengua española. Ver el cuerpo como el templo altera parte de la percepción errónea, pero no toda. Reconoce, sin embargo, que el concepto de adición o sustracción en términos físicos no es apropiado. No puedes adicionarte, no puedes sustraerte físicamente de nada, porque no eres un cuerpo físico. El cuerpo no es nada, es algo neutro. Las obsesiones sexuales, de las cuales se nos están aquí hablando un poco, son consecuencia de una mentalidad de carencia. La promiscuidad, en el sentido obsesivo, no juzgo la promiscuidad de algunas personas que puedan tener una inclinación natural a tener mayor número de prácticas sexuales que el común de sus semejantes. No hago ese juicio moral, pero la promiscuidad como problema obsesivo, como problema que causa frustración, insatisfacción, ansiedad, necesidad permanente de evadirnos en prácticas sexuales que no nos satisfacen. Eso es consecuencia de una mentalidad de carencia, de una falta de aceptación. Y fijaos cómo no se nos hace ningún juicio moral en este sentido. Aunque lógicamente alguien puede malinterpretarlo y decir que sí, ¿no? De hecho hay gente que está navegando por internet nada más que buscando lo que le disgusta para interpretarlo de la peor de las maneras, ¿no? Esa es la mentalidad negativa, la mentalidad de negación, que necesita ver que los demás se equivocan para confrontarse con ellos. Pero el siguiente paso es darse cuenta de que un templo no es un edificio en absoluto. Un templo no es un edificio en absoluto. Esto me recuerda un poco a los japoneses, ¿no? Una religión que ellos tienen, que es la de el shintoísmo, la religión shinto. Habéis visto cómo ellos ponen esas entradas de los templos que llaman tori o tori, y los ponen en medio de un lago, en medio de la naturaleza, y de esa manera dan a indicar que toda la naturaleza es un templo sagrado. Un templo no es un edificio en absoluto. Su auténtica santidad radica en el altar interior, alrededor del cual el edificio es construido. Ya habíamos hablado en alguna ocasión que cuerpo, corpus, significa corazón, corpus, aquello que emana del corazón, aquello que informa del corazón. El cuerpo informa del corazón. El cuerpo es nuestra invención, pero teniendo voluntad de que esta invención informe de la verdadera creación de Dios, lógicamente esa voluntad incondicional que tenemos va a dar su resultado ineludiblemente, y el cuerpo va a informar de esa santidad, de esa pureza, de esa integridad, de esa expansión del amor, y va a ser la herramienta o una de las herramientas que nos permitan manifestar el amor que somos, el amor que Dios crea, el amor que es propio de Dios. Y eso es un destino inevitable, de la misma forma que es inevitable todo aquel que anda perdido por caminos de negación de sí mismo. Es inevitable que tarde o temprano se encuentre, que tarde o temprano renuncie a esa negación de sí mismo, que le impele a atacar a sus semejantes, a querer perjudicarlos, a querer aprovecharse de ellos, a querer utilizarlos como si fueran cosas,
a cosificar, esa palabra que está aquí tan en boga, a cosificar a sus semejantes para intentar sacar beneficio de ellos, y siempre movido por esa idea de carencia, por esa idea de negación de sí mismo. El siguiente paso es darse cuenta de que un templo no es un edificio en absoluto. Su auténtica santidad radica en el altar interior, alrededor del cual el edificio es construido. El énfasis inapropiado que los hombres han puesto en hermosos edificios de iglesias es un signo de su propio miedo a la expiación y su falta de voluntad de alcanzar el mismísimo altar. Nos recreamos en las formas y queremos ver en ellas la santidad, de la cual simplemente informan, como lo que decíamos del cuerpo. La santidad del Hijo de Dios puede ser informada a través del cuerpo, pero el cuerpo no es nada, el cuerpo es algo neutro. Pues lo mismo puede sucedernos con respecto a los edificios, a los templos de las religiones, ¿no? Los templos no son nada, son algo neutro. La verdadera hermosura del templo no puede ser vista con el ojo físico. El ojo espiritual, por otra parte, no puede ser el edificio en absoluto, pero percibe el altar interior con perfecta claridad. Esto es porque el ojo espiritual tiene visión perfecta, es decir, la belleza de los templos, de los iconos y de otros elementos religiosos que podamos encontrar en esos templos, simplemente son elementos que nos informan de la belleza del altar interior. Fijaos como en muchos templos vemos imágenes que más bien nos aluden a la culpa, al miedo. Vemos imágenes de personas, por ejemplo ese San Miguel, ¿no?, con una espada degollando a los enemigos de la iglesia. Son imágenes que más bien son humanas, ¿no? Son humanas, son propias de la mentalidad combativa de la condición humana. No son imágenes divinas, no son imágenes que nos hablen de la divinidad. Los ángeles no entienden de armas, de espadas. Las espadas están para atacar, para subrayar la separación, para manifestar la idea de que estamos separados, de que estamos en peligro, y por eso tenemos que usar las armas contra nuestros semejantes. Entonces, conforme a esa idea, construimos incluso las propias religiones que pretenden ofrecer un camino espiritual, pero que al mismo tiempo inconscientemente están negando ese camino al promover esos símbolos que nos hablan de ideas que son negativas, de ideas que arraigan en nosotros la culpa, el miedo, el culto al dolor, el culto a la enfermedad. Y por lo tanto, si nos vemos así, si nos vemos como personas, como pecadores, como sucios, como culpables, así vemos a nuestros semejantes y los vemos por lo tanto como dignos de castigo, como dignos de ser castigados, y ya nos creemos con derecho a usar esa espada a la cual antes os refería. Esa espada puede ser la silla eléctrica, puede ser la prisión, puede ser cualquier forma de castigo, cualquier forma de imposición. Vemos cómo socialmente se ven muchas imposiciones como algo natural. Trabajar es una obligación y la mayoría de las personas lo entienden así, ¿no? Trabajar, pero trabajar para que otros para que otros se enriquezcan, ¿no? Para que otros lleven hacia adelante su negocio. Trabajar es una obligación, y luego el que dice que trabajar es una obligación dice que este mundo es un valle de lágrimas, que está lleno de injusticias, que millones de niños pasan hambre. Pues si es una injusticia, si este mundo no merece la pena ni merece la alegría, entonces ¿por qué va a merecer la pena o la alegría levantarse a las 6 de la mañana para ir a un trabajo, para mantener a una sociedad que mata a millones de niños?
si hay que ser coherente, deberíamos de proponer nuevas alternativas, no seguir colaborando con esa sociedad, con estas sociedades que en las cuales denunciamos esas injusticias, porque si no lo que hacemos es que se nos va la fuerza por la boca, pero seguimos siendo partícipes activos de la misma sociedad que estamos criticando, y eso desgraciadamente, sobre todo aquí en España, es lo que impera. Se me va la fuerza por la boca, critico a todo el mundo, critico a los gobiernos, a los corruptos, a los que desahucian, a los bancos, pero luego yo soy un partícipe activo de todo lo que socialmente se me impone, y luego insulto y acoso a los que viven de manera alternativa, al perro flauta, al ocupa, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir hablando de este texto tan interesante, tan bueno, que os invito a leer. El siguiente paso es darse cuenta de que un templo no es un edificio en absoluto. La verdadera hermosura del templo no puede ser vista con el ojo físico. El ojo espiritual es aquel que tiene la visión perfecta, solo se ve bien con el corazón. Así nos dice el Principito: lo esencial es invisible a los ojos, lo visible a los ojos son solo los síntomas que dan noticia de lo esencial, que no puede ser percibido a través de los sentidos. No puedes ver la amistad, la bondad, la belleza, el altruismo, el amor, la eternidad, el infinito, el poder, la libertad. No puedes ser testigo de ello a través de tus sentidos. Para una perfecta efectividad, el cáliz de la expiación pertenece al altar interior, donde dejase la separación y restaura la plenitud del espíritu. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, porque el miedo no existía. Antes de la separación no hay conciencia del miedo. El miedo es aprendido, como lo es el asco, como antes os hacía referencia. Las emociones son aprendidas. Esto es un tema controvertido dentro de psicología, ¿no? Porque me parece a mí que la mayoría de los psicólogos piensan que las emociones son algo que están innato, son algo innato. Lo que es innato es nuestra capacidad de aprender las emociones. Veis cómo el concepto es distinto, que las emociones sean innatas o que lo que sea innato es nuestra capacidad latente de aprender emociones, son dos ideas completamente distintas. Para una perfecta efectividad, el cáliz de la expiación pertenece al altar interior, donde dejase la separación y restaura la plenitud del espíritu. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, porque el miedo no existía. Antes de la separación no hay miedo. Tanto la separación como el miedo fueron falsas creaciones de la mente, que tienen que ser deshechas. Esto es lo que la Biblia quiere decir con restauración del templo. Esto es lo que la Biblia se refiere con la restauración del templo. Acabad con este templo y yo lo restauraré en 3 días. Así nos dice Jesús en los Evangelios. Y efectivamente al tercer día resucita y restaura ese templo que daba albergue a su espíritu. Y sus discípulos pues son testigos de esa restauración. No significa restauración del edificio, sino que significa la apertura del altar a recibir la expiación. Ese cuerpo restaurado de Jesús, pues lógicamente no es el cuerpo del cual somos testigos a través de los sentidos. Esto es una idea complicada por entender y por comprender y por aceptar por la mente limitada, aprendida del ego, ¿no? Pero sobre todo esta idea de cuerpo del cuerpo de Cristo restaurado, resucitado, es una invitación a comprender lo que significa cuerpo, corpus, lo que emana del corazón, de una manera que está más propia con esa verdad que nos hace libres, como también nos dice Jesús en los Evangelios.
Esto sana la separación y pone dentro del hombre la gran defensa contra todos los errores mentales de separación que pueden hacerle perfectamente invulnerable. Es decir, ahora las defensas no están contra nuestros semejantes, no están contra la inconmensurabilidad del universo con respecto al cual nos sentimos o nos creíamos separados. Ahora las defensas se aplican a esos errores que nos impiden reconocernos en la unidad, reconocernos en nuestra verdad, que nos hace libres, reconocernos en esa expansión del amor de la cual somos vehículos, etcétera, etcétera. Ahora están para deshacer esas ilusiones, esas defensas, para reinterpretar lo que eran defensas y ahora son medios para compartir el amor. Esto sana la separación y pone dentro del hombre la gran defensa contra todos los errores mentales de separación que pueden hacerle perfectamente invulnerable. La aceptación de la expiación por todo el mundo es solo cuestión de tiempo, solo cuestión de tiempo. De hecho, tanto el tiempo como la materia fueron creados para este propósito. Esto parece contradecir la libre voluntad por la inevitabilidad de esta decisión. Si revisas la idea cuidadosamente te darás cuenta de que esto no es cierto. Todo está limitado de alguna forma por la manera de su creación. La libre voluntad puede contemporizar y es capaz de enorme dilación. La libre voluntad puede contemporizar y es capaz de enorme dilación, pero no puede separarse completamente de su creador, que estableció los límites de su capacidad para crear erróneamente en virtud de su verdadero propósito. El creador ha establecido los límites de la capacidad del que se cree separado y conforme a esa separación en crear, inventar erróneamente en virtud de su verdadero propósito. El mal uso de la voluntad engendra una situación que, llevada al extremo, se vuelve absolutamente intolerable. Nos podemos engañar a nosotros mismos, construir un personaje que aparente tras su coraza elaborada con la grandiosidad de la inventiva del ego, nos podemos crear un personaje que aparente seguridad, que aparente invulnerabilidad, pero tarde o temprano ese personaje con su coraza, con sus defensas, con su autoengaño, se va a venir abajo, tarde o temprano, da igual que sea en un segundo, que sea en 1000 millones de años, da igual, se va a venir abajo, porque no está conforme con la verdad. No podemos negarnos a nosotros mismos eternamente. No podemos vivir en ilusiones eternamente, porque la eternidad es de la verdad. Y la muerte es de la ilusión. El mal uso de la voluntad engendra una situación que, llevada al extremo, se vuelve absolutamente intolerable. Los umbrales del dolor pueden ser altos, pero no son ilimitados. En algún momento todo el mundo empieza a reconocer, aunque sea tenuemente, que debe haber una manera mejor. A medida de que este reconocimiento está más firmemente establecido, se convierte en un punto de inflexión perceptual. A medida de que aceptamos esta voluntad de liberarnos de las ilusiones, de lo que no nos causa satisfacción, de la idea de que estamos separados, a medida de que manifestamos esa voluntad, también a través de nuestras percepciones se nos va a dar noticia de esa voluntad incondicional que tenemos de aceptarnos en lo que verdaderamente somos. Por eso la realidad en torno nuestra se transforma. Por eso vemos que familiares, amigos, conocidos, situaciones en las cuales mantenemos todo tipo de relaciones, parece que son más llevaderas, parece que están más conformes con el amor, con la incondicionalidad, con la verdad que nos hace libres. Porque hay una consecuencia también en nuestras percepciones. Esto en última instancia despierta de nuevo el ojo espiritual, debilitando a la vez la inversión en el ojo físico.
Invertir de forma alternativa en los dos tipos o niveles de percepción es experimentado usualmente como un conflicto durante un largo tiempo que puede hacerse muy agudo. Pero el resultado es tan cierto como Dios. El ojo espiritual literalmente no puede ver el error y solo busca expiación. Todas las soluciones que el ojo físico persigue se disuelven a su vista. El ojo espiritual que mira adentro reconoce inmediatamente que el altar ha sido profanado y necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa correcta, pasa sobre todas las otras, mirando los errores pasados desde la verdad. Dada la verdadera fuerza de su visión, empuja a la voluntad hacia su propio servicio y fuerza a la mente a coincidir con este ojo espiritual. La mente llega un momento en el que se reconoce en su pureza, en su integridad, y por lo tanto trasciende esa mente limitada, esa mente aprendida, esa mente egótica con la cual nos hemos estado desenvolviendo en un mundo de aparente separación, porque teníamos fe en esa separación. Entonces no permitíamos que se trascendiera esa mente que había sido construida por esa misma idea de la separación. Entonces la mente, como aquí se nos dice, se reconoce en el espíritu. Esto restablece el verdadero poder de la voluntad. La voluntad es el espíritu. Todo poder es de Dios. El poder de la voluntad es el poder de Dios. Cuando negamos el poder de la voluntad, que es de Dios, lo que hacemos es cultivar la voluntad de poder. Y de esto pues Nietzsche escribió mucho. Nos creemos separados y queremos construir un personaje que manifieste permanente voluntad de poder, porque pensamos que el poder es algo que nos vamos trayendo de fuera para adentro, ¿no? Y cada vez me siento más fuerte, ¿no? Y unos van horas y horas a un gimnasio, otros se pasan la vida leyendo y leyendo muchos libros, pero todo inconscientemente es porque necesitan sentirse superior a sus semejantes. No les mueve el amor. Eso no significa que leer libros o ir al gimnasio sean de por sí eso, ¿no? Son actividades que son muy buenas, muy saludables para el cuerpo y para el espíritu. Pero en un mundo de separación hacemos uso de estas herramientas de manera incorrecta. Queremos sentirnos superiores a los demás. Y como queremos sentirnos superiores a los demás, en quienes nos enfocamos es precisamente en aquellos que no leen, en aquellos que no hacen deporte, en aquellos que parecen más torpes, de aquello en lo cual nosotros estamos cultivando en nosotros, aquellos en lo que tenemos interés en aprender. La mente entonces se da cuenta con creciente certeza de que el retraso solo es una manera de incrementar innecesariamente el dolor. Llega un momento en el cual nos damos cuenta de que retrasarnos simplemente nos va a hacer que sigamos en el dolor, que sigamos clamando por situaciones en donde se dan relaciones dolorosas, en donde se da un aprendizaje en el cual se hace uso del dolor, que no tiene que ser tolerado en absoluto. El umbral del dolor cae en consecuencia y la mente se vuelve cada vez más sensible. Fijaos esta palabra, cuántas veces hemos hablado de que sensibilidad es fortaleza, sensibilidad es empatía, sensibilidad es reconocernos en la unidad de la creación. El umbral del dolor, sensibilidad, no tiene que ver con el dolor. Lo siento, como decimos en los funerales, ¿no? A pesar de que se nos dice en la Biblia de que Dios es un Dios de vivos, no Dios de muertos. Por lo tanto, solo existe la vida. Y sentir, por lo tanto, estará en relación con lo vivo, no con lo muerto. Nosotros inventamos una asesión a esta palabra de sentir que está en relación con el dolor. Por eso muchos practicantes de Ho'oponopono, cuando dicen lo siento, dicen que se vuelven tristes, que se deprimen, porque es la relación que inconscientemente ellos han establecido entre sentir y padecer dolor. Entonces, si tú te repites lo siento, y no has trascendido esa relación entre el sentir y el dolor, pues es posible que te deprimas, que te desanimas, que te sientas triste, etcétera, etcétera. Y por eso los facilitadores del Ho'oponopono nos invitan a que repitamos solamente gracias te amo, porque la gratitud y el amor
son palabras que no han sido tan deterioradas como la palabra perdón y como la palabra lo siento, como antes os comentaba. Gracia es sinónimo de alegría y el amor pues es sinónimo de comprensión, de altruismo, de incondicionalidad, etcétera, etcétera. Y es más difícil que lo relacionemos con cosas negativas, ¿no? Más difícil, pero no imposible, ¿no? Pues ya sabemos que muchos relacionan el amor con el dolor. Para amar hay que sufrir. Una vez que nos hemos construido un mundo de dolor, pues necesitamos apuntalarlo con este tipo de conceptos, ¿no? El dolor es la negación del amor, el dolor es la negación de la incondicionalidad, el dolor es la negación de la gracia de Dios, gracia que es sinónimo de alegría. Este umbral del dolor cae en consecuencia y la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que una vez había contemplado como intrusiones menores de incomodidad. Los hijos de Dios tienen derecho a la comodidad perfecta, que proviene de un sentido de perfecta confianza. Hasta que alcanzan esto, se desperdician a sí mismos y sus verdaderos poderes creativos en inútiles intentos de acomodarse ellos mismos por medios inapropiados. Al creernos separados, queremos acomodarnos a cosas externas. Pero el verdadero medio ya ha sido proporcionado y no requiere de ningún esfuerzo por su parte en absoluto. Su egocentrismo usualmente percibe esto erróneamente como algo personalmente insultante, una interpretación que obviamente surge de una percepción errónea de ellos mismos. Nos creemos en un mundo separado y lógicamente vamos a defender ese mundo separado mientras sigamos depositando en él nuestra fe. Y cualquier invitación a reconocernos en la unidad va a ser combatida desde ese, porque ya nos hemos adaptado completamente a la separación. Creemos que nuestra verdad vital está en esa separación, en esa permanente confrontación, en ese permanente esfuerzo, en esa permanente idea de sacrificio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queremos defender los valores propios de ese personaje que verdaderamente no nos representa, porque no representa lo que verdaderamente somos. Pero si nos hemos identificado con él, pues a lo que no somos, vamos a seguir defendiéndolo. Y al paradigma, al patrón de conducta, al patrón de pensamiento que es propio de ese personaje. El egocentrismo y la comunión no pueden coexistir. Egocentrismo es centrarse en el ego, en detrimento de nuestros semejantes, que son los receptores del amor que somos. Por lo tanto, ya no estamos siendo la vida que verdaderamente somos, ya no estamos siendo lo que verdaderamente somos. La comunión, la común unión es reconocernos en la unidad. Dios es unidad, Dios crea en la unidad, y esta unidad se manifiesta en la diversidad que da noticia de la unidad. Esa es la manera de relacionarnos en este mundo, no negando la diversidad, sino reconociendo esa diversidad como expresión de la unidad. Egocentrismo y comunión no pueden coexistir, incluso los mismos términos son contradictorios. La expiación es el único regalo merecedor de ser ofrecido en el altar de Dios. Esto es debido al inestimable valor del altar mismo. Fue creado perfecto y es enteramente merecedor de recibir perfección. Dios se siente solo sin sus almas, y ellas están solas sin Él. Dios nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Dios no es algo separado de nosotros. Dios es la fuente de vida. Nosotros somos vida. Por lo tanto, nuestra vida solo es verdad en Dios. Recuerda el espiritual, un término muy bueno, que empieza con, se refiere a un cántico espiritual, ese cántico espiritual que empieza de la manera que ahora os voy a leer. Y Dios bajó del cielo y dijo: me siento solo, me haré un mundo. Me siento solo,
me haré un mundo. Así comienza algún cántico que en lengua inglesa cantan en algunas iglesias. El mundo fue una manera de sanar la separación y la expiación es la garantía de que el recurso así lo hará finalmente. Ahora hay una apostilla, entre una aclaración entre paréntesis, petición de Helen Chapman de un mensaje especial para Bill. Dile a Bill que sus prácticas dilatorias le están reteniendo. Él no entiende realmente el desapego, el distanciamiento y la retirada. Las está interpretando como mantenerse a él mismo a distancia de la expiación. Este es un mensaje para Bill. Los siguientes párrafos entre paréntesis que llegaron en este momento del tiempo representan las páginas de la 88 al 95 de la sesión mensajes especiales y se insertan aquí. Bueno, pues aquí termina este apartado, la reinterpretación de las defensas. Muchas gracias por vuestra atención. Seguiremos hablando, si Dios quiere, de este urtext, de un curso de milagros, de algunos fragmentos que no han sido incluidos en el texto impreso, que todos conocemos, de un curso de milagros, así como posiblemente de algunos mensajes especiales que se le hayan dado a Helen Chapman y a Bill Thetford y que pueden ser de interés para todos los que estamos trabajando con este fantástico curso de milagros. Bendiciones, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.